Homero lleva 22 años en coma. Según esta teoría, publicada en Reddit, desde la cuarta temporada todos los episodios de Los Simpson se desarrollan en la mente de Homero, que lleva en coma desde el capítulo. A esto hemos llegado. El fan de la serie encontró la primera pista para su teoría en el tercer episodio de la cuarta temporada, Homero, el hereje. En él, Homero mantiene una conversación con Dios en la que le pregunta por el sentido de la vida. Lo descubrirás cuando mueras, le contesta Dios. A lo que Homero espeta. No puedo esperar tanto tiempo. ¿No puedes esperar 6 meses? Responde Dios. Justo 6 meses después se emitió el 18º episodio de la misma temporada. Este es el resultado. Retrospectiva de Los Simpson, donde una inocentada de Bart con cierta lata de cerveza muy agitada acaba con Homero en el hospital. Allí, tras cierto encontronazo con una máquina expendedora, entra en coma. Aunque aparentemente se recupera, tras perder el 5% del cerebro, según le cuenta Marge, la teoría afirma que eso ya forma parte de la fantasía que, desde entonces, estamos viviendo dentro de la mente de un Homero en coma. Homero llevaría en estado vegetativo desde abril de 1993, y todos los episodios posteriores de Los Simpson solo han ocurrido en su cabeza. De este modo, la teoría explica por qué Bart, Lisa y Marge no crecen y siempre se mantienen con la misma edad con la que los recuerda su padre. No obstante, el subconsciente de Homero sí registra de algún modo el paso del tiempo y por eso reactualiza algunos recuerdos para que coincidan cronológicamente con la edad que cree tener, de ahí los cambios en los flashbacks, fabricándose una juventud noventera en el episodio El Show de los 90, de la temporada 19. Aunque las edades de los personajes no cambian, en lo que sí ha habido una mutación sustancial es en el tono de las aventuras que viven, razón principal de este fan para elaborar la teoría. Resulta que la deriva más disparatada, absurda y caricaturizada de Los Simpson tuvo lugar precisamente después del episodio del coma. El autor de la teoría pone algunos ejemplos, hábilmente seleccionados, eso también, para ilustrar el cambio. Antes del coma, los personajes se enfrentaron a conflictos como Bart haciendo trampas en su prueba de inteligencia, Homero intentando dejar la bebida, Marge planteándose una infidelidad o Lisa enamorándose de su profesor. Después del coma, Homero viajó al espacio exterior, se descubrió que el director Skinner era un impostor, el señor Burns capturó al monstruo del lago Ness, Homero trabajó para el supervillano Hank Scorpio, etc. Está claro. Lo mundano y terrenal dio paso a situaciones mucho más delirantes y abiertamente fantásticas, más propias de la imaginación personal de un Homero, fantaseando sin restricciones con diversas aventuras para él y su familia, a veces vinculadas al argumento de películas famosas y siempre sin peligros ni consecuencias reales. Otro aspecto que ayuda a despejar esta teoría es el incremento exponencial en el número de cameos de personajes famosos y celebridades de toda índole. Se trataría de incursiones del mundo real en la mente de Homero a través de las conversaciones que se produzcan en su habitación de hospital y que, como otros enfermos de coma, escuchar de forma parcial. Aunque no reaccione físicamente, su cerebro absorbe la información, ya sea una canción de Lady Gaga que suene en la radio o un partido de tenis con Pete Sampras y Andrea Gassi en la televisión, y luego la reelabora en sus fantasías.